Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo saludo a Pamela León, consultora política. Pamela, gracias por acompañarnos. Bueno, los resultados clarísimos del día de ayer, pese a que Luisa González no los acepta, no acepta 1.200.000 votos de diferencia, que es categórico. Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Buenos días a Radio Suceso y su audiencia. Eh, Realmente ese tipo de declaraciones no solamente generan unas percepciones que pueden de alguna manera eh, debilitar lo conseguido en unas áreas más relacionadas con una fidelidad más transitoria, que es lo que vimos realmente en este desempeño por parte del correísmo, sino que más bien abonan a una escasa confianza que ya está incluso medida por el Barómetro de las Américas a través de cómo los ecuatorianos se perciben en relación a las instituciones electorales. Tienen menos del 15% de confianza. Entonces, este tipo de discursos, no solamente que pueden acrecentar, o mejor dicho, legitimar y refrendar ese tipo digamos, de interacción que tiene la ciudadanía con estas instituciones, sino que además puede percibirse como un proceso que busca ser deslegitimado. Y eso es gravísimo, sobre todo si estamos apuntando a una diferencia de 11.3%. No es 2 puntos o 1.5 o 0.17% como lo vimos en la elección pasada. Y digamos, cuando hubo ese estrecho margen, no hubo este discurso, ¿no? Ahora, no es un buen momento como para cambiar el rumbo del país, como para que realmente empiece a haber una confianza en las instituciones, como para que tengamos esperanza de que algo mejor va a venir, para dejar de estar tan polarizados, porque es un país en el que no se puede hacer nada, porque los inversionistas te dicen, ah, no sé qué va a pasar, entonces mejor no invierto. Entonces, es como que el momento de aprovechar, al margen del presidente Noboa que tendrá que resolver y cumplirle al país, pero nosotros como ecuatorianos, a eso me refiero. Es un buen momento, sobre todo porque ha habido un pronunciamiento importante. Yo más bien hago una relación numérica. Cuando tienes 11.3% de diferencia y la sumatoria total de los 14 candidatos de la elección en primera vuelta del 2025 es de 11.8, habilita esta hipótesis de estos que votaron en la primera del 2025 tenían como segunda opción a Daniel Noboa. Entonces, ¿por qué digo esto y lo hilo con la pregunta? Porque existe una convocatoria tal vez un poco más visible en relación a esas inclinaciones que existen en ese voto de Noboa que no necesariamente puedan corresponder a un eje programático relativo a él, sino más bien a algo que no se quiere que regrese. Entonces, ¿qué rol debe tener, por ejemplo, la gremialidad civil, la academia, los medios de comunicación, que de alguna manera deberían tomar digamos, un espacio un poco más liderado desde la gobernanza por fuera de la idea de gobierno? Si usted lo mira, por ejemplo, Milton, hay que ver, por ejemplo, qué pasa con el Tribunal Contencioso Electoral, que ha servido más bien como un espacio de pugnas electorales. Hay que ver qué pasa con la vulneración del artículo 330 del Código de la Democracia cuando se habla expresamente sobre artistas internacionales en uso en eventos de campañas electorales. Hay que ver cómo reaccionan estas instituciones y si reaccionan o no. Hay que ver cómo esa gobernanza gremial puede o no generar una presión crítica también al quehacer gubernamental. Pamela, buenos días. Hablando de estos resultados, la pregunta es, ¿qué le espera ahora al Ecuador con el triunfo de Daniel Noboa? Bueno, lo que le espera al Ecuador son los problemas casi endémicos, ¿no? Aún tenemos, y hay que decirlo así, una dependencia en la matriz energética del 80% con hidroeléctricas. El gobierno en su momento anunció un acercamiento con Japón para la generación de energía geotérmica, pero más allá de eso, un plan nacional concertado
que no genere necesariamente medidas populistas para no tensionar la paz social, es lo que se espera. Según Inside Crime, por ejemplo, el Ecuador es uno de los países más violentos de América Latina. Tenemos la tasa de homicidios más alta en toda la región. Además, el espacio de la gobernabilidad genera un margen muy estrecho en donde, por ejemplo, digamos, las dinámicas de la Asamblea se van a tal vez dinamizar o concretar con acuerdos transversales y no acuerdos versus decretos, que es lo que principalmente vimos en la Asamblea pasada. Claro. Pamela, analizando los resultados, esto nos deja además unos mensajes para la Revolución Ciudadana, un mensaje para Luisa González como candidata a la presidencia que es derrotada por segunda vez, pero también le podría dejar un mensaje a Leonidas Issa, que firma un acuerdo con Luisa González y los resultados en la sierra, sobre todo donde Leonidas Issa tiene su nicho de apoyo, no lo reflejan. Miremos lo que pasa en Cotopaxi, por ejemplo, provincia de la que es originario Leonidas Issa. 62,49% tiene Daniel Noboa y Luisa González, 37,51%. Y si vamos revisando la provincia de Chimborazo, por ejemplo, Noboa tiene el 70% contra el 29,57%. Otra provincia de la Sierra Centro, la provincia de Tungurahua, por ejemplo, donde se produce el resultado más abismalmente diferente, 78,51, Daniel Noboa 21,45. La pregunta puntual, ¿de qué sirvió el acuerdo con Pachacutic? Milton, si tú me lo permites, yo creo que no hubo ningún acuerdo. Primero, el líder como tal, y voy a decirlo líder porque en el marco de campaña él representaba el acuerdo desde el espacio eleccionario. Lo que hubo fue un acercamiento meramente coyunturalista que buscaba generar una transición electoral a modo de Lego, como que si así funcionara. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, habían eh, coincidencias históricas que eran irreconciliables. Por ejemplo, la postura frente al extractivismo era clara. Cuando, por ejemplo, se ha sostenido del lado del correísmo una postura completamente distinta, la forma en la que también se hablaba de la constituyente. Entonces, no fue un acuerdo, lo que hubo fue un espacio de visibilización al que Leonidas Issa no asistió. Y ahora que tú mencionas, por ejemplo, el caso de Tungurahua, históricamente el correísmo ha consolidado un bastión adverso en Tungurahua. Generalmente llegan hasta el 15%, hasta el 22% históricamente. Y por ejemplo, lo que comentas de Cotopaxi Chimborazo, lo que te habla es que no necesariamente hay un votante que se, digamos, fideliza desde las lealtades ideológicas, sino desde los componentes más utilitarios de su elección. Es decir, de qué manera esa resolución o esa capacidad resolutiva cortoplacista va a resolver mi vida el día de mañana. Esa condición utilitaria del votante no corresponde con proyecciones a largo plazo. Usted veía, por ejemplo, cómo el presidente generaba más bien estos discursos más relacionados con el corto plazo en temas de seguridad, mientras que Luisa González, digamos, en la última semana ya insertó a Jan Topic, pero era un discurso más alineado con proyecciones a largo plazo. Entonces, se disocia un poco esa visión ideológica para que tenga más presencia esa visión utilitaria. Por ejemplo, el 60-30, el 70-21 que mencionas, es lo mismo que vimos, por ejemplo, en Pichincha. En Pichincha, por ejemplo, yo creo que Pichincha y Azuay son provincias importantes en esta elección, ¿sí? Porque la diferencia que hay entre ellos, que es de 1.165.000 votos, si ustedes se fijan, la diferencia que hay también entre ellos dos en Pichincha es de 450.000 votos. Y si sumamos los 100.000 de Azuay y los 100.000 de Guayas, la diferencia total, ¿sí? Esa diferencia total, al compararla con las otras provincias que le estoy mencionando, ocupan cerca del 50% que compone esa diferencia total en esas cuatro provincias. Entonces son observaciones que hay que empezar a leer más bien como una transición electoral que no tiene componentes necesariamente ideológicos o de alianzas cortoplacistas. Y la participación de la ciudadanía. No Ujú. sé cuánto pudo haber influido la prohibición de tomar fotos al voto, porque, no sé, mucha gente a lo mejor salió con menos miedo a votar
realmente era muy, digamos, era real el tema de las amenazas y las vacunas y las extorsiones. No sé, eso habrá que medirlo en el tiempo, a lo mejor. La participación de los adultos mayores, por ejemplo, los jóvenes, 84% de participación. Claro, de hecho, si nosotros evaluamos las dos elecciones anteriores, nosotros vemos que el ausentismo es similar, realmente no ha cambiado. El nulo se mantiene en 6 puntos, habrán las décimas diferenciales entre ambas, pero lo que sí sucedió es lo que viene pasando desde el 2021, sí, con el voto blanco. Desde el 2021, 2023 y 2025, perdón, 17, 21 y 23, ese voto blanco ha cambiado hasta un 70%. En la del 2021 cambió un 42% y en la siguiente más del 70%. Y en esta ocasión bajó 2 puntos, es decir, también hubo un porcentaje importante que se decantó definitivamente por la candidatura de ambos. Lo que nos puede decir es que ese votante blanco es mucho más volátil, y esto tal vez pueda llegar a ser evidente, que el nulo, que es un votante duro desafectado. Entonces, hay que estudiar más bien cómo se está componiendo, porque si bien el correísmo tiene un esqueleto, sí, que sostiene un histórico, Daniel Noboa empieza a tener, digamos, un sostenimiento que yo considero que no es estructural, sino más bien líquido, y eso hay que estudiarlo desde ahora, pero sí sigue habiendo, digamos, un descontento importante en cuanto al ausentismo que se mantiene y a un nulo que se mantiene. Entonces creo que esa falta de lectura también empieza a generar más escenarios volátiles de elección. Ahora, Pamela, ¿qué podemos decir del correísmo? Luisa sufre su segunda derrota, el correísmo sufre su tercera derrota consecutiva en una elección presidencial. ¿Podríamos decir que el correísmo está enterrado o no tanto? Bueno, en la legislatura eso no es tan evidente, digamos, son la primera minoría en la asamblea. Eh, Creo yo que lo que existe son disonancias internas, creo que es evidente. Más allá de que se pueda comprobar o no digamos, la realidad o la verdad que existe en los audios revelados en la última semana, en donde incluso internamente se percibe esta desconfianza en las capacidades de la candidata. em, Eso abona, y en el caso de que así sea, a unas discrepancias internas muy visibles. Creo que el correísmo post-Correa, que busca generar esta transición simbólica, va a ser muy atropellada mientras que Correa siga generando las interlocuciones principales, mientras que los personajes que conformaron esa idea de correísmo traten de salir de esa visión correísta dura, y ese es básicamente su principal capital político, pero su principal techo político también. Hay que ver cómo, por ejemplo, el correísmo evalúa o reevalúa sus posturas de identificación. Recordemos que el PSC en un momento eh, tomó la decisión de generar un partido conexo, un movimiento conexo como es Madera de Guerrero. Este Ujú. tipo de movimientos no son, digamos, pensados simplemente a los sui generis, sino que corresponden a una evaluación interna. El correísmo ha pasado por 3 o 5 espacios: Alianza País, Mover, luego fue Compromiso Social, ahora RC. Pero lo que cambia realmente son las nominaciones del partido. Sin embargo, las bases que de alguna manera lo sostienen, no solamente desde lo ideológico, sino desde los principios que emana el partido, post Correa, siguen siendo los mismos. Luisa podría tratar de haber tenido un discurso un poco más autonómico, pero mantenía el guión tradicional del correísmo y era incoherente y contradictorio. Bueno, lo que se viene en adelante entonces, no sé hasta dónde vaya a prosperar el reclamo de Luisa González. Ya muestra fisuras. El alcalde de Guayaquil fue el primero en decir, cuando se pierde hay que aceptarlo, nada más. Primero, qué bueno que lo mencionas, Milton. Creo que la actitud del alcalde, pese a la visible confrontación que existe entre el hoy presidente de la República, Daniel Noboa, reelecto, y el alcalde Aquiles Álvarez, fue uno de los que genera esta interlocución directa de hay que reconocer los resultados. Incluso indica que pese a las discrepancias visibles, espera que sea un gobierno que le funcione al país. Y allí es cuando
se remarca un poco esta idea de estas figuras que pertenecen de alguna manera al correísmo, pero que generan discrepancias internas y es lo correcto, porque esa pluralidad es lo que podría tal vez quitarle ese peso inmóvil al correísmo en donde las voces de los líderes históricos gobiernan la base. Em, Incluso este tipo de vocerías podrían ampliar esa base militante que se sostiene desde otra concepción del correísmo. Lo esperable, Milton, es que exista fundamentación ante esta denuncia, porque sería muy lamentable que nosotros tengamos una réplica de, recordemos, Guillermo Lazo cuando se le cayeron las cajas vacías. Entonces, estas situaciones no solamente que podrían deslegitimar lo que dijimos al inicio, el proceso eleccionario y minar o erosionar la confianza en estas instituciones, sino que también podría decepcionar a esos nuevos adeptos conseguidos en el 2025 en una primera vuelta que no consiguió Luisa González en el 2023. Y hay que cuidar esas fidelidades transitorias que buscan tal vez sostenerse con el proyecto político. Bien, Pamela, gracias por habernos acompañado con el análisis de esta semana que inicia, sin duda, por lo menos con mayor calma, porque lo que pasaba hasta ayer a las Así 5 de la es. tarde era muchísima tensión. Así es, yo creo que el amplio margen de 11 puntos debe ser tomado justamente más allá de que guste o no, eso ya es un tema más subjetivo y de otra discusión, debe tomarse como un espacio de certidumbre, digamos, ante un escenario tan volátil de primera vuelta, la distancia de 11 puntos viene a, digamos, reemplazar esa volatilidad de ese espacio convulso por certidumbre fehaciente. Gracias. Pamela León, consultora política, Gracias. son las 9:01, nos despedimos hasta mañana.